Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Saludamos, ¿cierto?, a cada uno de los que han podido llegar por la misericordia del Señor a este lugar para bendecir y alabar el santo nombre de nuestro Dios. Como este cántico nos podía mostrar, amados, el Rey de Reyes y Señor de Señores está reinando, sobre todo presidentes, sobre todo aquellos que se quieran interponer. Él sigue reinando. Por eso nosotros estamos sujetos a su autoridad, a su amor, a su misericordia y a su gobierno. Amados, por favor, vamos a ir al sermón del día del Señor. Le invito a que pueda abrir su escritura en 1 Corintios, capítulo 7. 1 Corintios, capítulo 7. Hoy estaremos hablando acerca del matrimonio, de la soltería y del divorcio. Ha sido necesario dividir este sermón en dos partes. Así que esta será la primera parte de lo que estudiaremos hoy. 1 Corintios capítulo 7, versículo 1 al 16. Y vamos a leerlo todos juntos, con solemnidad, con fuerza, con ánimo, con devoción, esta maravillosa palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 7, versículo 1 al 16. Leamos todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En cuanto a las cosas de que me escribieron, bueno es para el hombre no tocar mujer. No obstante, por razón de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer, y que cada una tenga su propio marido. Que el marido cumpla su deber para con su mujer, e igualmente la mujer lo cumpla con el marido. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No se priven el uno del otro, excepto de común acuerdo, y por cierto tiempo para dedicarse a la oración. Vuelvan después a juntarse, a fin de que Satanás no los tiente por causa de falta de dominio propio. Pero esto lo digo por vía de concesión, no como una orden. Sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo. No obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don, unos de una manera y otros de otra. A los solteros y a las viudas digo que es bueno para ellos si se quedan como yo. Pero si carecen de dominio propio, cásense, que mejor es casarse que quemarse. A los casados instruyo, no yo, sino el Señor, que la mujer no debe dejar al marido. Pero si lo deja, quédese sin casar. O de lo contrario, que se reconcilie con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Pero a los demás digo yo, no el Señor, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y la mujer cuyo marido no es creyente y él consiente en vivir con ella, no abandone a su marido. Porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer, y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera, sus hijos serían inmundos, pero ahora son santos. Sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos, el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. Pues, como sabes tú, mujer, si salvarás a tu marido,
¿O cómo sabes tú, marido, si salvarás a tu mujer? Amén. Oremos a nuestro Dios. Amado Padre Celestial, las Sagradas Escrituras en el sermón del día del Señor han sido leídas. Te ruego, Padre, que nos des sabiduría, que nos des entendimiento, que el Espíritu Santo de Dios pueda abrir nuestro entendimiento, pueda abrir nuestros corazones, para que comprendamos con claridad lo que tu santa y maravillosa palabra tenga que decirnos a cada uno de nosotros. Padre, tenemos hambre de tu palabra. Tenemos hambre de que usted, por medio de ella, nos corrija, pero que también nos exhorte. Que también por medio de su palabra, Señor, podamos ver y contemplar su maravilloso amor, su gracia abundante. Te ruego, Padre, todas estas cosas en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Amén. Estamos viendo lo que es la carta a los Corintios. Corinto era una ciudad que quedaba al frente de lo que es Atenas. Hemos dicho que en esta ciudad de Corinto, lo que son las filosofías, lo que son los pensamientos filosóficos, era algo que predominaba. Lo que hacía que muchos estoicos o muchos, como Platón, Aristóteles, ellos dijeran sus tesis en las plazas. Y muchos de ellos, llamados también como sofistas, presentaban sus argumentos. Y muchos de ellos, ¿qué hacían? Cobraban a la gente por eso. El apóstol Pablo, en su segundo viaje misionero, llega a Corinto. Y cuando desembarca en aquel lugar, se da cuenta de aquello y él comienza, como apóstol y pastor, rehúsa su derecho de vivir de la obra del Señor y él trabaja con sus propias manos. El apóstol Pablo comienza y llega a Corinto y él empieza a hacer carpas de campaña. Él empieza a trabajar eso junto a Priscila y Aquila. Pero una vez que llegan sus colaboradores a Corinto, él deja de hacer ese trabajo y se dedica por lleno a lo que es la obra del Señor. Y está por aproximadamente un año, o como dice la Escritura, 1 año y 6 meses, se dedica él a estar día tras día predicando en Corinto y en aquella iglesia que se estaba formando. Luego de que pasa el año y 6 meses, él desembarca hacia otra ciudad y ahí quedan los hermanos de Corinto. Pero sucede, amados hermanos, que empezaron los problemas en Corinto, empezaron las inmoralidades, empezaron las peleas, como lo hemos visto en las clases anteriores, en los sermones anteriores. Empiezan a luchar, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. Es decir, dentro de la congregación empiezan a existir bandos. Aparte de eso también, un joven estaba cometiendo inmoralidad con su madrastra. Y la iglesia, en vez de reprenderlo, ellos consentían lo que estaba haciendo. Pero el apóstol Pablo los reprende duramente de que aquel que estaba cometiendo esa inmoralidad debía ser expulsado de la congregación para que no contaminase los que estaban a su alrededor. Siguiendo esa línea, en el capítulo 6 podemos ver cómo ellos estaban llevando sus problemas a los tribunales, cómo la iglesia ya se veía afectada, ya llevando casos que se debían resolver como hermanos en la fe, ellos lo estaban llevando hacia las autoridades civiles. Pero este capítulo 7, el cual veremos hoy, también es una de las inquietudes que ellos tienen. ¿Y cuál es una de las inquietudes? Recuerden lo que dice 1 Corintios 7:1. En cuanto a las cosas de que me escribieron. Es decir, ¿qué es lo que hacen los de Corinto? La iglesia manda una carta al apóstol Pablo y dice: apóstol Pablo, yo quiero que nos oriente con respecto al matrimonio. Y aquí quiero detenerme en un punto. Los corintios creían, así como algunos católicos romanos, creen que el no casarse es una superioridad espiritual. ¿Se fija que usted ve el cura católico? Él no se casa. Él se adopta en lo que es el celibato. Pero ellos creen en cierto aspecto que eso lo hace superior a una persona que está casada. Algo parecido era lo que los corintios estaban viviendo. Ellos decían: no, yo tengo celibato ahora, entonces yo soy superior espiritualmente a todos los que están. Pero tristemente los que estaban casados decían: no, yo quiero abandonar a mi esposa
y ahora yo la voy a dejar porque yo voy a seguir el camino del Señor. Otros decían, no, mi esposa es no creyente, así que yo la voy a abandonar y ahora me tengo que buscar una hermana creyente. Entonces esa distorsión, ese pecado llevó a que muchos creyentes verdaderos que tenían al Señor le mandan una carta al apóstol Pablo y ellos quieren saber cómo es el matrimonio de acuerdo a la perspectiva de Dios. Si nos vamos a lo que es los Corintios, en Corinto era muy fácil divorciarse, casarse con otra persona, después tener otra persona y así sucesivamente. Pero eso no es algo diferente a lo que nosotros vemos 2000 años después. 2000 años después, por ejemplo, una encuesta de EMOL, un diario cierto de nuestro país, Chile, según los datos del registro civil, desde la puesta en marcha de la ley de divorcio en el año 2002, han ocurrido 733.648 divorcios. Imagínense, en nuestro país se han divorciado más de 700.000 personas. En 25 años, 24 años, esto está ambientado en el año 2023, perdón. O sea, que en 23 años, 700.000 personas se han divorciado. Entonces este es un tema preocupante. Sabemos que las Escrituras no son y no se deben tomar a la ligera. Nosotros necesitamos tener una respuesta para lo que está pasando. Y tal como los corintios pudieron tener esa respuesta, nosotros la necesitamos entender. Lo primero que vamos a ver es el llamado que hace la Escritura. La Escritura hace el llamado a la soltería, pero también hace el llamado a lo que es el matrimonio. Entonces muchos se preguntan, no sé, una persona cuando quiere comprometerse con alguien, quiere contraer matrimonio o está soltero, la primera pregunta que se hace, ¿con quién me caso? ¿Cierto? Persona viene, se pregunta y le dice, ¿cuál será bueno? ¿Cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios? Entonces, hay personas que creen que conocer la voluntad de Dios es abrir la Biblia al azar, decir, Señor, yo quiero una palabra, y colocan un dedo, y dice, justo José, ya me debo casar con José. Otro ahí, no, Abigail, me debo casar con Abigail. Pero así se conoce la voluntad de Dios. ¿Cómo puedo conocer la voluntad de Dios para mi vida? Es la pregunta que muchos se hacen. Es la pregunta que muchos de nosotros la hacemos. ¿Cómo puedo conocer la voluntad de Dios? ¿Acaso Dios me tiene que revelar en un sueño? ¿Acaso Dios me tiene que revelar en una visión? ¿O Dios ya me ha dicho lo que debo hacer conforme a la palabra? Yo creo que este tema de la voluntad de Dios es un tema esencial. Y para saber acerca de la voluntad de Dios, nosotros debemos distinguir dos verdades, las cuales son una sola. Por un lado tenemos la voluntad decretiva de Dios. Y por otro lado tenemos la voluntad preceptiva de Dios. Cuando hablamos de la voluntad decretiva, hablamos de lo que Dios desde antes de la fundación del mundo dijo que fuera. Si usted va a Deuteronomio capítulo 29, verso 29, dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, pero las reveladas no pertenecen a nosotros. Entonces cuando hablamos de la voluntad decretiva, hablamos de aquello que nosotros no podemos conocer porque es oculto. Y quizás nunca lo vamos a saber porque eso está de acuerdo a lo que son los designios de Dios. Pero por el otro lado tenemos la voluntad preceptiva. La palabra preceptiva viene de la palabra precepto, ordenanza, mandato. Es decir, Dios por medio de sus mandatos nos ha dejado su voluntad escrita. ¿Y dónde está su voluntad escrita? En su palabra. Entonces, si queremos conocer la voluntad de Dios, ¿qué es lo que debemos conocer? La palabra. Su palabra. Si yo no leo nunca la palabra, si la palabra no es mi meditación de día y de noche, ¿voy a poder conocer la voluntad de Dios? Si no leo desde Génesis a Apocalipsis y oro al Señor y me humillo para conocer la palabra de Dios, ¿voy a conocer la voluntad de Dios? No la voy a conocer. Pero Dios expresa que Él desea que conozcamos su voluntad. Entonces, la pregunta, ¿con quién hemos de casarnos? ¿Con quién hemos de formar una familia?
sea, o cuando ya un divorcio se debe hacer. Todas esas cosas están explícitas en la palabra. Todas esas cosas están escritas aquí y nosotros debemos entenderlas, manejarlas, conocerlas. Porque usted sabe, si nosotros damos un mal consejo, ¿qué es lo que va a pasar con esa persona? Si nosotros damos un buen consejo, todo lo contrario, va a ayudar mucho a personas que están sufriendo. En estos casos, usted sabe que es muy común en el mundo, pero aún no podemos taparnos los ojos muchas veces en la iglesia. Hay engaño, hay adulterio. Un hermano se fue con una hermana de la iglesia y dejaron a una persona ahí, sola. ¿Qué debe pasar con esa persona? Unos dicen, no se debe casar nunca más. Otros dicen, no, debe hacerlo, pero es como que estamos especulando qué debemos, qué no debemos hacer. En vez de estar diciendo, esto es lo que dice la palabra de Dios. Esto es lo que Dios quiere para ese matrimonio quebrado. Eso es lo que Dios quiere para ese matrimonio que todavía puede ser restaurado. Eso es lo que Dios quiere para el joven y la jovencita que desea casarse. Necesitamos tener respuestas claras. Pero para eso nosotros necesitamos conocer la voluntad preceptiva de Dios. Pero con toda seguridad afirmamos que cuando el apóstol Pablo escribe la primera de Corintios, y así como los 66 libros de la Biblia, esto es bajo inspiración divina, ¿cierto? Amén. ¿Qué es lo que es la inspiración? Sino Dios hablando a través de hombres. Pero sabemos que la inspiración ocurrió y terminó la inspiración cuando estos 66 libros fueron escritos. De ahí ya no hay más inspiración. Dios ahora nos va a hablar por medio de la palabra. Entonces lo que es inspiración se transforma en revelación. Entonces Dios ya ha inspirado su palabra, también la ha revelado por medio de estos 66 libros. Pero ahora, nosotros lo que necesitamos es iluminación. Porque la revelación ya está en la inspiración, pero ¿qué necesitamos? Iluminación. Necesitamos que el Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento para comprender con claridad cómo hemos de vivir esta voluntad de Dios. Una cosa es aprenderse un texto de memoria, otra cosa muy diferente es aplicar esa palabra en nuestra vida. Entonces, ¿cuál es el primer consejo del apóstol Pablo? Vamos, acompáñenme a 1 Corintios 7:1. En cuanto a las cosas que me escribieron, ¿qué es lo que es bueno? Bueno es para el hombre no tocar mujer. No obstante, por razón de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer y que cada uno tenga su propio marido. Lo que el apóstol Pablo está queriendo decir aquí es que no es más espiritual el que está casado o no es más espiritual el que está soltero. Ambos están en la voluntad de Dios. Pero yo necesito saber si la voluntad de Dios es que yo esté casado o la voluntad de Dios es que yo me quede soltero para siempre. Yo necesito saber esa voluntad de Dios. Pero lo primero que necesito entender es que ambas cosas no son superiores, sino que ambas cosas son la voluntad de Dios. ¿Entiendes? El estar soltero es la voluntad de Dios, pero también el estar casado. Entonces nosotros necesitamos, si esta es la voluntad de Dios, ambas son la voluntad de Dios. ¿Cuál de las dos es lo que Dios quiere que yo haga? Y eso es lo que el apóstol Pablo va a desarrollar por medio de este capítulo. El apóstol Pablo deja en claro que la soltería no es pecado, es algo bueno. Y esto también es importante, hermano, porque muchas veces ya cuando los hijos van creciendo, se fija, empieza a haber una presión. ¿Cuándo te vas a casar? ¿Cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo va a pasar? Y como que empieza a surgir eso de apresurar las cosas. ¿Sabe por qué la mayoría de los matrimonios fracasan? En primer lugar, uno de los más es por la presión social. Es por esa presión, cásate, cásate, cásate. Y al final las personas que hacen rápidamente, las personas que pillan por ahí se casan y después su matrimonio fracasa. El matrimonio no es una decisión que se debe tomar de manera apresurada. El matrimonio y esta decisión tan importante para nuestra vida, porque con quién nos casemos va a marcar el resto de nuestra vida. Con quién contraigamos matrimonio va a marcar el resto de nuestra vida. Por eso es importante que nosotros podamos discernir cuál es la voluntad de Dios. El apóstol Pablo deja en claro que la soltería no es pecado.
pecado, es algo bueno. Y más adelante explica por qué. Por ejemplo, si usted se va a 1 Corintios 7, verso 32, dice: sin embargo, quiero que estén libres de preocupación. El soltero se preocupa por las cosas del Señor, ¿cómo puede agradar al Señor? Entonces, una persona que quiere estar soltero debe entender una cosa. Si Dios ha permitido que tú estés soltero hoy, Dios lo ha permitido para que tú busques más al Señor. ¿Me entiendes? No para que estés todos los días y con quién voy a casar y con quién voy a estar, no. Vive tu proceso. Ama tu soltería. Porque en esa soltería Dios quiere que tú te acerques más a Él. Porque cuando te cases, ya tu tiempo se empieza a reducir. Ya no puedes dedicarte tanto como podrías hacerlo. Porque hay responsabilidades. Hay una esposa que atender, una esposa que ver sus preocupaciones, ver también sus tristezas, estar ahí, ¿me entiendes? Una esposa también preocupándose de su esposo, que no le falte nada, que siempre esté ahí en lo que tenga necesario. Entonces el tiempo se empieza a recortar. Después vienen los hijos, si es que el Señor da hijos, y después ya hay una preocupación no solo por el matrimonio, sino también por los hijos. Entonces ya no es tan fácil decir, hermano, yo tengo tiempo para orar 2 o 3 horas. Tengo tiempo para leer 2 o 3 horas, ya no es el mismo tiempo. Entonces el apóstol Pablo, ¿qué es lo que está diciendo? En el verso, en 1 Corintios 7, 32, está aplicando eso. Hermano, ama tu soltería, porque va a tener tiempo de pasar horas y horas de conversar de la palabra de Dios. Pero al casado, ¿qué pasa? Pasamos horas y horas conversando de la palabra de Dios, después vemos la hora y en la casa nos retan, por hermanos, porque sabemos que también tenemos una familia que atender. Mañana tenemos que levantarnos a trabajar, tenemos que hacer muchas cosas. En cambio, el soltero, ¿a quién le rinde cuenta? ¿Quién lo reta? A nadie. ¿Entiendes? Entonces puede dedicarse más a las cosas de Dios. Entonces, si tú estás soltero en este momento, que tu preocupación sea buscar más al Señor. Porque el soltero se preocupa por las cosas del Señor. La soltería es buena, ¿sabe cuándo? Cuando nos dedicamos de lleno a las cosas del Señor. ¿Y a qué nos referimos con las cosas del Señor? Si alguien está soltero y no quiere que esa soltería sea un martirio, no quiere que su soltería sea una tristeza, sea algo agobiante, sea algo insostenible. Porque todo el que ha estado soltero puede entender eso, hermano. Cuando se es soltero, muchas veces esa soltería se vuelve algo insostenible, se vuelve algo doloroso, se vuelve algo agobiante, se vuelve algo lleno de luchas, en las cuales seremos vencidos si no hacemos uso de los medios de gracia. Por eso el soltero, ¿qué debe hacer? Quedarse ahí nomás, dejar de leer, dejar de asistir a la iglesia, dejar el compañerismo cristiano, dejar la oración. ¿Qué le va a pasar a ese soltero, hermano? Va a ser tentado por Satanás en cualquier momento, puede caer en fornicación, puede caer en pornografía, puede caer en un montón de cosas que van a destruir su vida. Hermano, si estás soltero, no estás soltero para desperdiciar tu tiempo. Si estás soltero para buscar más y más las cosas del Señor. Pero ¿qué dice en segundo lugar el apóstol en el verso 2? No obstante, por razón de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer y que cada uno tenga su propio marido, hermano. Si todos fuéramos tan espirituales de buscar al Señor, no andaríamos. Si buscáramos fielmente al Señor, nos dedicáramos al Señor, no andaríamos tan desesperados. Pero el Señor nos conoce, hermano. Nos conoce quiénes somos. Y el Señor dice, pero a causa de la inmoralidad. Cásese mejor. ¿Pero por qué dice eso? Porque también esto hay un contexto. Imagínense, hermano, que en Corinto había una iglesia muy grande, pero esa iglesia, me refiero, era una iglesia de idólatras. Era un culto pagano. Y en ese culto pagano había miles de personas que se dedicaban a la prostitución espiritual. Imagínense. Entonces la lucha que había en aquellos tiempos era una lucha muy grande, porque la tentación está en todos lados. Y para un soltero que ya no estaba leyendo, no estaba buscando las cosas de Dios, se le iba a multiplicar por 1000 sus luchas. Pero hoy día es diferente. Usted sabe que la tentación, ¿dónde está? En el trabajo. Usted va al trabajo, la tentación está en el trabajo. La tentación está en el colegio, la tentación está en todos lados. ¿Y saben por qué? Porque nosotros somos pecadores. Porque sí o sí tenemos luchas nosotros.
Por eso, hermano, si usted tiene niños chicos, no ande hoy, te gusta esa niñita, te gusta. Hermano, que los niños vivan su proceso. Los niños, ¿qué tienen que preocuparse? De estudiar. Tienen que preocuparse los niños de ser obedientes a sus padres. Los niños tienen que preocuparse de poder formar su carácter. Pero el niño no es para estar pensando en estar pololeando. ¿Entiendes? Eso es para las personas adultas, eso es para las personas ya que están formadas con un carácter. Porque eso es una decisión importante. El matrimonio es una decisión importante y no debe ser tomada a la ligera. Si bien el matrimonio es una institución de Dios, es también la voluntad de Él. ¿Para quiénes? Para quienes no tengan el don de continencia. Considerando el desenfreno inmoral que vemos. Hoy día podemos estar viendo un programa de televisión y ¿qué es lo que dan en la televisión? Hoy día ya en la televisión usted puede ver, o en el teléfono, usted puede estar en el teléfono viendo Facebook, viendo Instagram, puede estar viendo TikTok, puede estar viendo estas cosas. ¿Y qué cosas aparecen, hermano? No se cierre el ojo, ¿qué cosas aparecen? ¿Qué cosas están dañando su vida espiritual hoy? Porque esto no es solo para los solteros. ¿Cuántos casados están pecando contra Dios en su intimidad? Por eso, amados hermanos, el que cree que no, por ejemplo, el soltero que está desesperado por casarse porque está pecando y quiere casarse en ese estado, hermano, no se case en ese estado. Porque si usted ni siquiera puede ver su vida espiritual, ¿cómo va a ver la vida espiritual de su esposa? ¿Cómo va a ver la vida espiritual de sus hijos? Entonces, ¿por qué el soltero se preocupa de las cosas del Señor? Porque ahí va a formar un carácter. Y una vez que usted viene espiritualmente con una buena relación con Dios, ahí está preparado para casarse. Pero mientras una persona no tenga una relación con Dios estable, una relación con Dios buena, sana, no está apto para casarse. Porque recuerde que cuando se casen no se van a acabar los problemas. Las tentaciones van a venir igual. ¿Qué pasa con las parejas cuando pelean? Y después en el trabajo le empiezan a hablar bonito. ¿Qué es lo que pasa ahí? Cuando empiezan a existir los problemas, ya usted sabe que de primera en el matrimonio todo hermoso, todo así, pero ya después nos empezamos a conocer, ya después empezamos ya a tener discusiones, peleas, pero ¿qué pasa después? Cuando alguien en el trabajo empieza a hablar bonito. ¿Qué empieza? ¿Acaso no es la tentación? Por eso, si usted como soltero no resiste la tentación y todavía está ahí, no está preparado para estar casado, porque cuando esté casado se va a hacer el doble. Porque usted ya no tiene que preocuparse solamente por su salud espiritual, tiene que preocuparse por la salud espiritual de su esposa y tiene que preocuparse por la salud espiritual de sus hijos. Ojo, no malentiendas el texto bíblico. Este texto bíblico nos está diciendo, y que hay algunos que predican esto, es triste, hermano. En una iglesia 2 jóvenes caen en fornicación y ¿qué es lo que les dicen? Cásense. ¿Acaso el matrimonio cubre los pecados, hermano? No malentiendan las cosas, el matrimonio no cubre el pecado. Y hay personas, si ya cayeron en esto, los vamos a casar al tiro, como si eso soluciona algo. ¿Dónde podemos hallar el perdón? ¿En un matrimonio? ¿Dónde hallamos el perdón? En Cristo. El perdón lo hallamos solo humillándonos al santo evangelio de Jesucristo, diciendo: Jesús, yo soy un pecador. Jesús, yo peco todos los días. Jesús, pero si yo pongo mi fe en ti, tu vida perfecta se transfiere a mi cuenta. Y todos mis pecados han sido pagados en la cruz del Calvario. Mis pecados pasados, mis pecados presentes, mis pecados futuros. Todo ha sido pagado por ti en la cruz. Y tu resurrección me ha prometido una nueva vida. Pero no crea que un matrimonio va a tapar su pecado. No crea que el matrimonio va a tapar su lascivia, su inmundicia. No crea eso, hermano. Que usted no puede luchar solo. No lleve a alguien más para destruirlo. El soltero se debe preocupar del Señor para prepararse el camino a un matrimonio sano. Si estás pidiendo a Dios casarte para no caer en fornicación, estás errando. El matrimonio no limpia tu pecado. El matrimonio no limpia tu corazón. El único que puede limpiar tu corazón es el Hijo de Dios. Si tu relación con Dios está afectada por la inmoralidad y no haces uso de los medios de gracia como la oración, la lectura, el compañerismo cristiano,
te hago esta pregunta. Si no estás preparado para casarte, ¿cómo podrás estar preparado para aconsejar a tu esposa? Y si Dios te da hijos, ¿cómo podrás llevar a tus hijos a la palabra de Dios? ¿Quieres casarte? Prepárate teniendo una buena relación con Dios. Ejercítate en los medios de gracia. Ejercítate para la verdad. En segundo lugar, el verso 3 al verso 6, el apóstol Pablo empieza a hablar acerca de las implicaciones del matrimonio. Y dice así el verso 3. Primera de Corintios 7, verso 3, dice que el marido cumpla su deber para con su mujer, e igual la mujer lo cumpla con su marido. Cuando una persona se casa, hermano, cuando una persona va a unirse en matrimonio, debe entender una cosa, que va a tener una mayor responsabilidad. Porque aquí dice, el que se casa, ¿qué es lo que tiene? Un deber. En este caso, cuando dos personas entran en el matrimonio, tienen un deber hacia el otro. Tienen un deber espiritual hacia el otro. El apóstol deja en claro que ya no es nuestro deber preocuparnos. Por ejemplo, cuando alguien se casa, ya no, usted no tiene que ver solamente por sus necesidades físicas, no tiene que ver solamente por sus necesidades emocionales, por sus necesidades espirituales. Ahora tiene que ver y hablar con su esposa y decir, esposa, ¿cuáles son tus necesidades? ¿Cuándo fue la última vez que usted le preguntó a su esposa qué es lo que a ella le duele en su corazón? ¿Cuándo fue la última vez que le preguntó a su esposa cómo está espiritualmente? ¿Cuáles son sus luchas? Esposo, aquí te digo, ¿tú conoces la lucha de tu esposa? ¿Conoces con qué pecado ella está lidiando? Esposa, ¿tú conoces con qué pecado está lidiando tu esposo? ¿Está orando por él de manera enfocada? Porque es fácil decir, voy a orar por mi esposa, Señor, oro por mi esposa y por sus luchas. Pero ¿cuáles son? ¿Cuáles son? Por eso, amados hermanos, tener una esposa y una mujer tener un esposo es una gran responsabilidad. Si bien este texto dice no se nieguen el uno al otro, obviamente eso está hablando de lo físico. Dios ha dado lo que es la relación sexual como un regalo al matrimonio, no para jóvenes fuera del matrimonio. Esto es un regalo para el matrimonio. Pero este regalo para el matrimonio no es para autosatisfacerse, sino para satisfacer al otro. Por eso que no se pueden negar el uno al otro, porque ahora ya no son dos, son uno. ¿Me entiendes? Pero ¿cómo es el mundo de hoy en día? ¿Cómo es la mente de hoy? Usted siempre debe buscar lo mejor para su esposa. Y la esposa siempre debe buscar lo mejor para su esposo. Y cuando ambos luchan en este matrimonio, ¿cómo sale este matrimonio? Sale bien. Y estos hijos miran que hay una buena relación entre un papá y una mamá. Pero cuando hay una mala relación, ¿qué pasa? Después los hijos terminan siguiendo el mismo pecado de sus padres y buscan lo mismo. Padre, si tú no te preocupas por ser un buen padre, tus hijas van a buscar a un mal padre, a un mal esposo. Madre, si ustedes no están siendo una buena madre con sus hijos, ellas van a buscar, sus hijos van a buscar una mala esposa. Porque a eso estamos sujetos cuando queremos hacer las cosas no como el Señor dice. Esposa, no te niegues a tu esposo. Esposo, no te niegues a tu esposa porque lo que estás haciendo es hacerlo vulnerable ante Satanás. Estás haciendo que sea tentado él con las cosas o ella con las cosas que vive diariamente. Si bien esto nos da unas pinceladas acerca de los deberes. Por ejemplo, esposos, ¿ustedes conocen cuáles son sus deberes? Solteros, ustedes se desean casar, pero ¿ustedes saben cuáles son los deberes? ¿Cuál es la voluntad de Dios para su matrimonio? Efesios 5, 22 al 33 deja 5 principios que deben existir en el matrimonio. El primero es que la esposa debe someterse humildemente a su marido, así como Cristo se somete, así como la iglesia, se somete a Cristo. Es decir, esta autoridad que Dios le ha dado al hombre es para que la mujer por humildad tome esa autoridad. Pero ojo, porque muchos se podrían tomar de eso para decir, no, la esposa tiene que hacer esto, tiene que hacer esto otro, hermano, cuando Dios creó al hombre, ¿de quién es el trabajo? Cuando usted lee Génesis, capítulo 2,
¿Cuál es el trabajo que tiene que hacer el hombre? El hombre tiene que hacer todo. ¿Entiendes? Entonces aquí no existe eso que dice, no, que la mujer tiene que hacer estas cosas y el hombre tiene que hacer estas cosas. Si tú estás casado, tienes que entender una cosa. Tu deber también es lavar la loza. Tu deber también es lavar la ropa. Tu deber también es hacer las camas. Tu deber también es eso, porque tu deber es todo. Pero lo que hace tu esposa es tu ayuda. ¿Te fijas? Y ella en esa sumisión, ella con humildad te ayuda. Pero nunca diga, mujer, este es tu trabajo. No. Todo es mi trabajo como hombre. Pero ella me ayuda. Ella me ayuda. En segundo lugar, el esposo debe amar de manera sacrificial a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia. Cristo sabe cómo muestra su amor a su iglesia. Él derramó hasta la última gota de sangre por su iglesia. Si tú te quieres casar o estás casado, ¿estás dispuesto a sacrificarte por tu esposa? ¿Estás dispuesto a usar esa autoridad que Dios te dio para trabajar para ella, para que ella esté bien? Tercero, el esposo debe preocuparse por la pureza espiritual de su esposa, por la relación que ella tiene con Dios. Debe procurar conocer sus luchas y los pecados que la acechan. Debe orar cada día por su santificación. Esposo, ¿cuándo fue la última vez que oraste por la santificación de tu esposa? ¿Cuándo fue la última vez que conociste con qué pecado ella está luchando? Esposo, has sido llamado por Dios a preocuparte de la salud espiritual de tu esposa. Cuarto, el esposo debe amar a su esposa como se ama a su propio cuerpo. Oye, hermano, pasa muchas veces. Hombres con las mejores poleras, con las mejores ropas, que su esposa no le compra nada, hermano. Pasa eso muchas veces. Es triste decirlo, hermano, pero hombres con las mejores pintas, con las mejores ropas, y a su esposa, ¿cómo la tiene en la casa? ¿Entiendes? ¿Cuál es el mandato del Señor? Debe amarla como a sí mismo. No debe buscar su propia satisfacción, debe buscar la satisfacción de ella. No debe buscar su propio cuidado, debe buscar el cuidado de ella. Quinto y último lugar, debe sustentarla y cuidarla en sus necesidades físicas. ¿Está prestando atención a su esposa? ¿Se sienta con ella a escucharla? Es que dice que me aburre cuando empieza a hablar, y como que... Pero hermano, el amor es sacrificial, siéntese a escuchar a su esposa. Escúchela, escuche sus necesidades, escuche sus luchas. Cuando le dice, esposo, yo quiero que tú cambies esto que estás haciendo, le molesta. Abra su corazón y escúchela. Escúchele, intente cambiar. Sé que cuesta cambiar muchas cosas. Cuesta cambiar muchas cosas, pero se puede, hermano. Hay que tener un corazón dispuesto. Conoce las necesidades de tu esposo. ¿Cuándo fue la última vez que la escuchaste? ¿Conoces sus luchas? ¿Te has hecho cargo de sus necesidades físicas? ¿Conoces los pecados que ella está lidiando? ¿Estás orando de manera objetiva? Si tu respuesta es no, estás pecando contra Dios. Y estás haciéndole un daño muy grande a tu esposa. ¿Se fija, hermano? Si no estás haciendo esto, le estás haciendo un daño muy grande a tu esposa. Esposa, ¿confías en la autoridad que Dios ha puesto en tu esposo? Si crees que él es muy inmaduro para contarle tus cosas, ¿cuándo fue la última vez que oraste para que el Señor lo haga madurar? Porque uno podría decir, es que si yo le cuento a mi esposo ciertas cosas, se va a escandalizar, capaz que me rete. Pero oraste, esposa, para que tu esposo sea maduro y aprenda a escuchar y aprenda también a lidiar con estas problemáticas. También, esposa, ¿te dejas ser ayudada? Esposa, ¿te estás dejando, te estás comunicando efectivamente? ¿Estás siendo clara en decirle a tu esposo, esposo, esto me pasa, esto es? O te vas por la rama, es que sí, que no, que... ¿Me entiendes? Seamos claros. Y tú que estás soltero te deseas casar, pero la pregunta es, ¿eres como Cristo? ¿Estás procurando ser como Cristo? ¿Te estás preparando para cubrir las necesidades de tu esposa? Y esta es la pregunta clave. Muchos quieren una esposa, pero están orando ya por esa esposa, pero no para que la traiga, sino para que ella sea una mujer pura, una mujer santa, una mujer apegada a las cosas del Señor. Ora por tu futura esposa soltero. Ora por esa esposa que ama al Señor.
Y tú soltera te estás preparando en esa sumisión, estás orando también por tu futuro esposo para que él sea como Cristo. Si no lo estás haciendo, recuerda que Dios no es irresponsable, Él es sabio. Si sé que te quieres casar, sí sé, pero Él no le va a entregar su hija a alguien que no está preparado. Y si en su consejo oculto Él lo ha permitido, no olvidemos que nosotros somos responsables de nuestras decisiones y también de nuestras consecuencias. Es por no orar por ese esposo, por no haber buscado a alguien que sea como Cristo. Si has pecado, reconoce hoy con humildad tu pecado y ven a los pies de Cristo, ven a la cruz. Si has sido un mal esposo, ven a la cruz. Si has sido una mala esposa, ven a la cruz. Cristo no te va a despreciar, Él va a oír tu voz. Tercero, el soltero y sus implicaciones, versos 7 al 9. Dice así la palabra del Señor, 1 Corintios 7, versos 7 al 9. Sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo. No obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don, unos de una manera y otros de otra. A los solteros y a las viudas digo que es bueno para ellos si se quedan como yo. Pero si carecen de dominio propio, cásense, que mejor es casarse que quemarse. En esta declaración, cuando el apóstol Pablo está aconsejando, y aquí présteme atención porque esta parte es la última parte, pero es una parte muy esencial e importante, para lo que vamos a ver esta semana y la próxima. Es importante, hermano, que entendamos que los estudiosos bíblicos dicen que el apóstol Pablo no siempre fue soltero. Se estima que él fue viudo. Por eso él podía exhortar al matrimonio a entender, porque él era una persona que ya había vivido eso, pero su esposa había fallecido y Dios le dio el don de continencia para que él se dedicara a la obra de lleno, por completo. Entonces, él cuando le habla a estos dos grupos, ¿a quién? A los solteros y a los viudos. Cuando le habla a estos dos grupos, le habla desde una perspectiva que él conoce, que él sabe. Y debemos también considerar un cuarto grupo. Si usted va a 1 Corintios 7, verso 36, dice: y si alguien cree que no está obrando correctamente con respecto a su hija virgen, si ella es de edad madura, y si es necesario que así se haga, que haga lo que quiera, no peca, que se case. Es decir, según aquí existe el que está casado, el que está soltero, el que está viudo y los vírgenes. ¿La peca? ¿Quiénes son los vírgenes en este caso? Son las personas que nunca han estado casadas. ¿Pero quiénes son los solteros entonces? ¿Me explica? ¿Quiénes son los solteros entonces? La palabra soltero en griego, que el original dice ágamos. Ágamos significa alguien que no está casado. Entonces asume en el contexto, si usted lee el contexto bíblico, esto asume de que estos solteros son personas divorciadas. Son personas que están ahí, que estuvieron casadas por un momento, pero algo pasó, que ahora están solos. Entonces ellos también tienen una pregunta: ¿me puedo volver a casar? Y el apóstol Pablo, ¿qué dice? Detente. Piénsalo bien lo que vas a hacer. Por eso, si tienes el don como el que tengo yo, quédate sin casar, dedícate al Señor, ama al Señor. Pero si tú ya te has iniciado y estás en esto, si tú no tienes este don de continencia, es mejor casarse que estarse quemando. Yo sé que muchos de diferentes iglesias siempre han escuchado esto: mejor es casarse que estarse quemando, ¿cierto? Siempre se dice en la iglesia: mejor cásate porque si no te estás quemando. Pero el texto, eso es una mirada muy simplista del texto. El texto no está diciendo: ya cásate al tiro antes que caiga en algo. No. Aquí está hablando de considerar, primero, si yo ahora tengo el don de continencia o no lo tengo, y para eso lleva tiempo, ¿cierto? Pensar, dedicarme a las cosas del Señor. Pero si no lo tengo, ¿qué es lo que debe hacer? Casarse. No puede usted tener un hermano, una hermana que está así a la deriva y después se imagina la lucha, ¿cómo van a ser? Más grande. Si no tiene el don de continencia, va a ser más grande y va a pasar pecando, hermano. Entonces podemos entender que según su contexto, él le habla a los viudos y a los divorciados.
Esto intenta resolver una de las preguntas más difíciles que aún en nuestros días son un tema de gran discusión en el mundo cristiano. Es que quiero hacer unas preguntas para que entendamos para lo que estamos hablando. ¿Qué pasa con los divorciados que vienen a Cristo? Es decir, una persona que en el mundo se divorció, pero ahora viene a la iglesia. Ahora se entrega al Evangelio, viene a la cruz de Cristo. ¿Qué hacemos con él? Y otra pregunta, ¿qué pasa con los cristianos que son la parte afectada al divorcio? Se fija que, por ejemplo, el esposo la engaña y el esposo se fue con otra mujer y la esposa queda destrozada en su casa. ¿Qué debemos decirle a esa hermana? Hermana, no se case, quédese así para siempre. ¿Me entiendes? Que debemos nosotros responder bien. O lo contrario, una esposa que abandona a su esposo y ese esposo queda destrozado en su casa. Y viene el pastor, no, la palabra dice que tú no te puedes casar y va a tener luchas terribles, hermano, por darle un mal consejo, ¿entienden? Entonces, este es un consejo que hay que darlo bíblicamente y entender que estas cosas no son tomar decisiones a la ligera, es algo que se debe estudiar mucho. Me tocó la oportunidad de ir a una capacitación pastoral a República Dominicana, a una iglesia de allá donde hay 8 pastores, son como 800 personas, 900 miembros en esa iglesia. Y estos pastores, son 8 pastores que obviamente pastorean una congregación, dicen que en estos problemas de divorcio ha sido tan difícil que yo a veces he tenido que llamar pastores de Estados Unidos más encendidos para resolver estos temas, ¿se fija? Porque estos temas no son tan fáciles. Pero sí muchas veces hay temas que sí tienen ciertas luces. ¿Qué pasa? Aún con los divorciados que se arrepintieron de su pecado, porque también va a pasar eso. Quizás algunos se separaron y después se separaron y se fueron al mundo, hicieron un montón de cosas, pero después vuelven. ¿Qué pasa ahí? Si hay algo que debemos entender, ¿cuál es el único pecado imperdonable? La blasfemia contra el Espíritu Santo es el único pecado imperdonable. Todos los demás pecados, ¿cierto? En la cruz del Calvario el Señor los pagó, obviamente, si hay un genuino arrepentimiento y una fe genuina. Entonces debemos entender que según el contexto, solo los que tienen el don de continencia deben quedarse sin casar. O sea, ¿cuál es esto? No es, hermano, si tú estás pasando, quédate ahí. No, solamente si tú tienes el don de continencia, puedes quedarte sin casar. Pero si no tienes ese don de continencia, no puedes quedarte solo. Tienes que orar al Señor por tu esposa, debes prepararte espiritualmente. Debemos entender también, hermanos, que hay personas que se separan por razones no bíblicas y hay personas que aún tienen la posibilidad de restaurar su matrimonio. Entonces, cuando todavía hay posibilidad de que un matrimonio se restaure, el apóstol Pablo le dice así en el verso 10, 1 Corintios 7:10, a los casados instruyo, no yo, sino el Señor, que la mujer no debe dejar ir al marido. Pero si la deja, quédese sin casar, o de lo contrario que se reconcilie con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. ¿Qué dice aquí? Si hay un problema matrimonial, y que los problemas matrimoniales, ¿qué dice el hombre a la mujer? Me voy a ir a la casa de mi mamá. ¿Qué dice la mujer? Me voy a ir a la casa de mi mamá. Otros dicen, no, me voy a ir por un tiempo, nos vamos a dar un tiempo. Si ocurre eso, usted no puede darle un consejo y decirle, no, usted vuelva a casar, no. Usted resuelva su matrimonio. Usted no tiene tiempo para pensar en otra mujer. Usted no tiene tiempo para pensar en otro hombre. Piense y ore cómo puede restaurar su matrimonio. ¿Entiende? Ese es un consejo para esa situación. O que dicen, es que no me gusta cómo cocina mi esposa. ¿Qué es lo que pasaba en los tiempos de los fariseos? Ellos querían, no, que a la esposa no le gustaba cómo cocinaba, mejor le hago una carta de divorcio y me caso con otro. Ah, que no, que me cae mal porque a veces me dice las cosas muy fuertes, no, yo me caso con otra mejor. Y por eso el Señor los reprende. Y le dice que a causa de su pecado, Dios dio la oportunidad de lo que es la carta de divorcio, pero no para divorciarse por cualquier cosa. Bíblicamente una persona se puede divorciar por 2 cosas. Si lo engañan y no hay motivo, no hay oportunidad para restaurar ese matrimonio, o si lo abandonan. Y eso es lo que vamos a ver, obviamente, la próxima semana también. La Biblia deja claro que aquellos que poseen la posibilidad de restaurar su matrimonio deben quedarse sin casar y obviamente dar chance a una restauración. Pero
no es el caso de abandono, sin posibilidad de regreso, un adulterio en el cual el cónyuge se fue con otro o con otra para jamás volver, o incluso un matrimonio que no tiene posibilidad de restauración. Obviamente la muerte del cónyuge, el apóstol lo deja en claro, que obviamente como él se ha iniciado también sexualmente, esto tampoco se puede detener, ¿me entiendes? Entonces estas personas, ¿qué deben hacer? Casarse, contraer matrimonio, pero antes de eso, no es cásese mañana, no, prepárese espiritualmente, piense, medite, prepárese, busque al Señor. Porque ¿qué es lo que dice el verso 8? Mire lo que dice 1 Corintios 7:8. A los solteros y a las viudas digo que es bueno para ellos si se quedan como yo, pero si carecen de dominio propio, cásense, que mejor es casarse que quemarse. El consejo del apóstol para los viudos y divorciados es que no se apresuren a tomar una decisión. Hoy muchos cristianos bien intencionados generan una presión social sobre niños, jóvenes, incluso las personas que están viudas, o incluso las personas que están solteras, ¿cierto?, divorciadas, le empiezan a hacer una presión. No, eso no está bien, hermano. Eso es pecado. Usted no tiene por qué presionar a las personas. Deje que cada uno viva su propio proceso en el Señor. También debemos decir que es evidente, obviamente, es evidente que sea alguien, que alguien que está soltero, ¿con quién debe casarse? ¿Debe casarse con cualquier persona? No, hermanos. La palabra del Señor, miren lo que dice en esta misma 1 Corintios 7, verso 39. La mujer está ligada mientras el marido vive, pero si el marido muere, está en libertad de casarse con quien desee, solo que sea en el Señor. Amén. Entonces también quiero ser claro, hermano. Si un miembro de la iglesia, desea comprometerse con alguien que no es creyente, eso es ir en contra de la voluntad de Dios, y eso es motivo, si no hay arrepentimiento, de excomunión, es decir, de sacarlo de la congregación. ¿Entiendes? Entonces, si eres soltero, procuras casarte y crees que buscando en el mundo vas a poder encontrar una mujer, o en la mujer un hombre, estarías pecando delante de Dios. Porque aquí, ¿qué dice? Con tal que sea en el Señor. Jóvenes, niños, si ustedes desean casarse, no pueden en ninguna manera pensar en casarse con alguien que no sea creyente, con alguien que no sea cristiano, porque eso traería graves consecuencias a su vida. Los hermanos o personas que viven con alguien que no es creyente pueden entender eso. Cuando usted desea palabra de Dios, y ellos que le dicen, no, ¿para qué vaya a ir? Y le hacen problemas para venir a la iglesia, le hacen problemas para congregarse, no lo dejan leer la palabra, la vida se pone complicada, después crían los hijos, no, yo quiero que mi hijo haga esto, que haga esto otro, y no busque al Señor. ¿Entiendes? Imagínese alguien que se casa con alguien de la iglesia católica, lo va a llevar al bebé, ¿a dónde lo va a llevar? Va a llevar al bebé para que lo bauticen en la iglesia católica, que hagan un montón de cosas que van en contra de la palabra de Dios. ¿Entiendes? Pero los que están en otras religiones van a tener que llevar a su hijo a hacer ritos y cosas que son paganas, hermano. Por eso, ¿cuál es el mandamiento del Señor? Si usted quiere casarse, prepárese espiritualmente primero usted. Ore por la esposa que el Señor le va a dar y cásese con tal que sea el Señor. Porque si no, su matrimonio no va a ser aceptado delante de los ojos de Dios. Debemos dejar en claro que todo creyente que no esté casado, si no posee el don de continencia, debe prepararse para el matrimonio. Pero debe comprender que es pecado y un desacato a un mandamiento explícito de la palabra de Dios el comprometerse con un no creyente. Que si se sigue sin arrepentimiento llevaría a ser excomulgado de la congregación. Obviamente, no es así lo que ya desde antes de venir Cristo se llaman en esa condición. Porque eso es lo que vamos a ver. Es que los que se llaman en esa condición, por ejemplo, un creyente, viene, pero cuando viene su esposa al Señor no la toca con el Evangelio, su esposo, ahí es diferente. Ellos tienen que seguir amando a su esposo. Pero hablamos de los que siendo creyentes desean buscar a alguien en el mundo. Hasta aquí el sermón del día del Señor, amados hermanos. Vamos a orar a nuestro Dios
Vamos a rogar por su misericordia. Vamos a confesar nuestros pecados delante del Señor. Vamos a reflexionar en lo que hemos estado viendo hoy. Amado Padre Celestial, por las misericordias de Jesucristo, nos encomendamos delante de tu presencia para rogar y suplicar a Dios, para poder hallar el perdón por medio de tu amado Hijo Jesús. Porque nunca estamos en una posición de ser un mejor esposo, nunca estamos en la posición de que una esposa sea la mejor. Nunca un soltero está en la posición de estar en una correcta relación con Dios, pero debemos procurarlo. Por eso, Padre, reconocemos todas las veces que hemos sido un mal esposo delante de ti, Señor, sin excusas. Reconocemos nuestro pecado, Señor. Ayúdanos a ser, oh Padre Celestial, como Cristo. Ayúdanos a poseer un amor sacrificial por nuestras esposas. Ayude, Señor, a las esposas que se puedan sujetar a Cristo. Ayude, Señor, a los solteros a no apresurarse. Ayude, Señor, a los solteros a prepararse en el Señor. Si vienen grandes luchas, si vienen grandes pruebas y grandes cosas, Señor, que atacan a sus vidas espirituales, Señor. Tú conoces sus luchas internas, pero, Señor, ayúdales a que ellos recurran al Hijo de Dios, a que ellos recurran para hallar el perdón y supliquen a Dios que por medio del Santo Espíritu puedan ser transformados por medio de la renovación de su entendimiento, para que puedan conocer cuál es la buena y santa y preciosa voluntad de Dios, agradable y perfecta. Señor, redargúyenos de pecados. Señor, te ruego y te suplico que podamos venir a la cruz de Cristo para hallar el perdón. Padre, tanto los solteros, como los casados, como los divorciados, todos los viudos, Señor, tienen que tener clara esta verdad. Tienen que tener claro, Señor, cómo han de conducirse en la casa de Dios, pero también cómo han de conducirse en sus vidas. Padre Celestial, te ruego y te suplico, Señor, que si hay alguno entre nosotros que aún no ha nacido de nuevo, tú puedes alcanzarle con tu santo evangelio. Que si hay alguien que está a punto de tomar una mala decisión, Señor, usted le dé la claridad por medio de su voluntad preceptiva, Señor. Te ruego todo esto, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Vamos a cantar al Señor un último salmo para así estar rogando la bendición. Vamos a cantar el Salmo 45. Salmo 45. Mi corazón, dicho bueno, rebosa. El Salmo 45 tiene que ver obviamente con la palabra y dice, la introducción al Salmo 45 es el canto nupcial de Jesucristo y de su iglesia, bajo la figura de Salomón y de la mujer principal, la hija de Faraón. Esto es un reflejo de Cristo y su iglesia, así como debe ser el matrimonio un reflejo de Cristo y su iglesia. Salmo 45, mi corazón, dicho bueno, rebosa. Salmo 45. Cantemos al Señor. Mi corazón, dicho bueno, rebosa. Yo digo al Rey cuáles son mis obras. Mi lengua que se expresa con candor es pluma de muy ligero escrito. Es el más bello de entre los hombres. La gracia sobre tus labios se vierte. Por tanto, con muy grande bendición, por siempre te ha bendecido Dios. Ciñe tu espada al muslo valiente, si con tu gloria y majestad creciente, cabalga sobre dicho de verdad, y
y de a demostrar tu diestra potente, cosas terribles y hechos excelentes, tus flechas que a pueblos harán hundir, a los contrarios del rey van a herir. Tu trono, Dios, es por siempre y eterno, de equidad es el cetro de tu reino, amaste la justicia en verdad, y mucho has odiado la maldad. Por tanto, Dios, tu Dios te ha ungido, de aceite alegre más que a tus amigos. Míralo en hacia tu vestir, te recrean en palacios de marfil. Hijas de reyes entre tus ilustres, con oro de Ofir la reina tu diestra. Oye, hija, tu oídos has de inclinar, al pueblo tuyo has de olvidar. Y en el hogar paterno tú has crecido, y el rey tu belleza habrá querido. Inclínate dándole honor, porque en verdad Él es tu Señor. La hija de Tiro traerá presentes, implorarán tu favor los potentes. Magna es la princesa en el interior, brocados de oro su ropa son. Con ropas bordadas será llevada, al rey de vírgenes será seguida. Sus compañeros que con ella están, todas ellas traerán así serán traídas con alegría y gozo, y entrarán en el real palacio. Tus hijos por los padres tercerán, a quienes magnos príncipes harás. Por siempre haré memoria de tu nombre, por las generaciones de los hombres, por lo cual los pueblos te alabarán, eternamente y por siempre lo harán. Amén. Amén. Que el Señor nos ayude siempre a ser como Cristo y las esposas a ser como la Iglesia. Amén. Amados hermanos, inclinen su rostro para recibir la bendición de Dios. Dios Padre, te ruego que el Señor te bendiga y te guarde, Iglesia, y tenga de ti misericordia. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Iglesia de Dios, sea bendito en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, que tengan un muy fin de día del Señor.